Muy bien, bueno, pues nada, gracias por haber venido. Estaba escuchando y coincidía precisamente que esta reunión es verdaderamente oportuna. Ocurre un día antes de la reunión en que la Estrategia de Salud Cardiovascular se va a reunir con las comunidades para discutir las prioridades a corto plazo del primer año, y acabo de aprender encima del día del inicio de la campaña de Consejos del Corazón de la Comunidad de Madrid, con lo cual esta iniciativa de los pacientes, que creo que además es el aspecto clave, que los pacientes empiecen a tomar la iniciativa, sigan tomando la iniciativa de la fuerza de lo que es la lucha por la salud cardiovascular, es muy importante y está realmente encuadrada en un momento ideal. Me presento, soy Héctor Bueno, soy cardiólogo, trabajo en el Hospital 12 de Octubre, en el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares, y he participado en el desarrollo de la Estrategia de Salud Cardiovascular con Charo, mi compañera. Tenemos varios ponentes de distintos perfiles, lo cual creo que además refleja muy bien la importancia de del componente esencial multidisciplinar que tiene el trabajo por la salud cardiovascular y la lucha en contra de las enfermedades cardiovasculares. Si no es desde este planteamiento, es imposible que salga bien. Por tanto, creo que es fenomenal el esquema que tenemos, digamos, la representación que tenemos. Y voy a empezar por Cecilia. Cecilia Salvador es la presidenta de la Asociación Española de Portadores de Válvulas y Pacientes Anticoagulados. Es una de las componentes de Cardioalianza. De hecho, participa en la junta directiva y es la representante de los pacientes. Tenemos también aquí a Geli Álvarez, es enfermera, especialista familiar comunitaria en el Centro Salud de Goya, es la responsable de enfermería de ese centro de salud. Tenemos a Charo Azcutia, es la gerente adjunta de asistencia sanitaria y atención primaria de la Comunidad de Madrid, y ha sido también copartícipe en la dirección de la científica de la Estrategia de Salud. Tenemos a Carmen Suárez. Carmen Suárez es médico internista, jefa del Servicio de Medicina Interna y además una de las pioneras y líderes, digamos, de los grupos de riesgo vascular aquí en Madrid, y presidenta de la Asociación Madrileña de Riesgo y Enfermedad Vascular. Y finalmente tenemos a Manuel Martínez Sellés, que es cardiólogo. De hecho, hemos sido compañeros en la juventud, más jóvenes todavía. Es el jefe de la unidad coronaria del Hospital Gregorio Marañón. Y si os fijáis, la trayectoria que he hecho, no sé si me he saltado el protocolo, pero lo he hecho absolutamente deliberadamente, es un poco la trayectoria que debería llevar el control de la salud cardiovascular en la enfermedad cardiovascular. Cuando llega a nosotros es demasiado tarde. Tiene que empezar por el paciente, y lo estaban diciendo muy bien, tiene que empezar por los cuidados de los ciudadanos, el estilo de vida y el entorno que facilite los determinantes que mencionaba Elena antes, y luego poco a poco, a través de la enfermera, que normalmente es la primera y la más directa contacto con las personas y posteriormente pacientes, la atención primaria, la atención especializada y los hospitales. Esa es la trayectoria, y esa es la trayectoria que debemos cuidar y que debemos, digamos, plantear para hacer o para luchar, para mejorar la salud cardiovascular de nuestra población, de la sociedad, y para prevenir. Hoy estamos para discutir o para presentar algunas de las ideas, de las propuestas que se han hecho en este documento liderado por Cardioalianza, con un equipo multidisciplinario que tiene 4 ámbitos distintos que yo creo que además traducen, digamos, esta visión. 1, la promoción de la salud, la prevención precoz y el diagnóstico, la continuidad asistencial, la información y la formación al paciente y la rehabilitación cardíaca, un aspecto específico de ellos. Entonces, no tenemos mucho tiempo, como veis, es una propuesta, y tenéis aquí el documento, ambiciosa, es una propuesta detallada, pero vamos a hacer un pequeño diálogo. Tenemos aproximadamente 35 minutos donde vamos a intentar plantear las perspectivas
distintas en las que todos nosotros, todas vosotras habéis participado un poco de alguna manera en este documento para, digamos, hacer esta propuesta que, como veis, converge y confluye con ya varias de las iniciativas que se tienen, y yo creo que esto es importante, que hay iniciativas de arriba abajo, pero aquí hay iniciativas de abajo arriba. Realmente el éxito es cuando realmente confluyen los intereses, confluyen las visiones y se entienden las necesidades de uno u otro lado, y realmente parece que empezamos a tener un escenario donde esto está ocurriendo. Yo quería hacer la primera palabra se la iba a pasar a Cecilia. Cecilia, quería que nos dieras una visión primero general, dado que vosotras sois de hecho las que tomáis la iniciativa de hacer esto. Tomáis la iniciativa, entiendo, porque creéis que hace falta más, que falta algo. ¿Quieres decirnos un poco cuál es la perspectiva de fondo que vosotros, el sentimiento de fondo que tenéis, por qué nos hacéis esta llamada de atención y nos pedís, por favor, que planifiquemos algo más de lo que hay actualmente? Hombre, buenas tardes a todos. A ver, es verdad que nosotros todos, hablo de los pacientes, siempre tenemos necesidades, porque no todas las necesidades se cumplen, no las tenemos, depende de qué hospital vayas o qué médico te atienda. Muchas veces tienes unas necesidades que no son cumplidas, es decir, no tenemos rehabilitación cardíaca en todos los hospitales. Es verdad que a lo mejor no se puede, pero bueno, que tengas otra opción para poder ir. No tienes unidades de insuficiencia cardíaca, es muy duro cuando tienes un brote de insuficiencia cardíaca, que tengas que acudir a urgencias y te tires 8 o 9 horas porque tú no eres un paciente importante, no tienes un ictus, no tienes un... Hay muchas necesidades y nosotros, vienen los pacientes y nos lo comunican, pero claro, ¿qué hacemos nosotros ante esta situación? Lo tendremos que trasladar. ¿Y cómo lo podemos trasladar? Pues juntándonos todos, viendo las necesidades que tenemos todos, y lo mejor es contarnos todas nuestras necesidades, porque a lo mejor es verdad que a lo mejor en Málaga tienen otras necesidades, pero yo hablo de la Comunidad de Madrid, porque son los pacientes que realmente veo. Y nosotros, incluso pacientes con valvulopatía, que estamos anticoagulados, el autocontrol para mí es muy importante, y sin embargo, si pertenezco a un hospital sí lo tengo, pero si pertenezco a otro no. Entonces, eso también es una lucha que tenemos los pacientes, que esas necesidades que para mí son muy importantes, el poder tener una calidad de vida, que yo pueda irme de sitio sin tener que depender de buscarme, lo primero que llego a una ciudad es buscarte un sitio donde te hagan el control, para mí eso es importantísimo. Y todo se debe, pues eso, que son todas estas cosas que al final muchas veces yo, gracias a Dios, tuve la suerte de participar en la estrategia, y creo que es muy importante las recomendaciones que hicimos, que se pongan de verdad en funcionamiento, porque muchas de esas recomendaciones son cosas que yo también he necesitado. Lo que pasa que, bueno, a lo largo de la vida, pues bueno, como desgraciadamente o afortunadamente yo soy paciente de cardiopatía congénita y llevo toda la vida, pero sí que es verdad que cuando viene un paciente y te llora porque no tiene un profesional que le atienda, o que no le ha dado la formación, o que no se le ha contado, le ha dicho, te van a operar de esto, y no le han contado más. Eso para mí es muy importante, porque la formación, la información, para mí es muy importante, porque hay que empoderar a los pacientes. El paciente tiene que saber qué necesidades tiene y qué es lo que puede hacer y cómo puede ayudar al profesional, porque no toda la culpa la tiene el profesional, también muchas veces la culpa la tenemos los pacientes, que no nos involucramos, no participamos de nuestra enfermedad. Eso para mí es importantísimo, y muchas necesidades todavía tenemos, pero bueno, poco a poco yo creo que entre unos y otros podemos ayudarnos, y gracias a Dios hoy en día tenemos mucha suerte de que podemos participar con vosotros y tenemos ayuda por parte también de toda la gente. Entonces, pero al estar en Cardiolianza, pues al estar todas las asociaciones juntas, pues es verdad que a lo mejor lo que en Málaga necesitan una cosa, en Sevilla otra, pero al final todas las necesidades muchas veces son las mismas, con distinto papel o de distinta comunidad, pero es verdad que en Madrid todavía hace falta muchas cosas, y para mí las recomendaciones que se hicieron en la estrategia son muy importantes, y es verdad que me las leo muchas veces y digo, ojo, es que esto se podía poner, pero bueno,
ahí poco a poco, digo yo. Es muy importante hacer planes ambiciosos, pero lo importante es llevarlos a cabo. Yo creo que este es el reto principal. Sin embargo, y me voy a permitir la prerrogativa del moderador de dar un poco de mi opinión. No estoy muy seguro de si el sistema actual que tenemos se adecúa exactamente a las necesidades de lo que estamos hablando. Tenemos un sistema donde la mayor parte de la inversión y del peso está en los hospitales, está en la superespecialización, pero estamos hablando aquí de promoción de la salud, prevención, etcétera. Los pacientes que llegan al hospital normalmente, si llegan por motivos cardiovasculares, llegan tarde. Estamos los especialistas y tenemos un sistema, lo estabas diciendo tú, el código ictus, el código infarto, que yo creo que es privilegiado. Tenemos un nivel de atención de agudos espectacularmente bueno, pero no estoy seguro de conforme vamos, digamos, bajando a nivel más de la población, nos ajustamos tanto a las necesidades que tenemos, ¿no? Entonces tenemos mucha inversión y muchos recursos a nivel hospitalario, a nivel especialistas, luego ya bajamos a, digamos, a la atención extrahospitalaria especializada, la atención extrahospitalaria de primaria. Y bueno, hemos tenido mucha presión con el tema del COVID, hemos tenido y tenemos todavía muchas tensiones, no nos hemos recuperado de todo esto, pero quería, y de hecho te voy a dar la palabra a ti, Geli, porque quería decir si también no tenemos o hemos tenido un sistema excesivamente apoyado en los médicos hospitalarios, en los médicos de atención primaria, pero antes de pasar a nosotros mismos, me gustaría que nos hablaras un poco de cuál es la visión de la enfermera, porque yo tengo la sensación, y afortunadamente hemos empezado a oír más últimamente, la necesidad de empoderar y dar mucho más papel a la enfermería en todos estos aspectos. No sé cómo lo ves tú o qué nos puedes contar de esta visión. Gracias por invitar a una enfermedad familiar y comunitaria a este grupo de trabajo donde me he sentido también acogida y creo que ha salido un documento muy importante de la mano de las personas con enfermedad cardiovascular. Efectivamente, yo creo que estamos en un sistema muy hospitalocéntrico y muy médico-céntrico, donde durante muchos años las enfermeras hemos sido actores secundarios, digamos. Tenemos que tener en cuenta que ahora mismo, desde hace muchos años, existe una especialidad de enfermería familiar y comunitaria donde en la Comunidad de Madrid todavía, por desgracia, no está implementada como tal. No tenemos ni siquiera una bolsa de trabajo para nuestros especialistas. Llevamos formando especialistas durante una serie de años que terminan trabajando en servicios donde estamos perdiendo capital humano. Pero no es solamente la frustración de los profesionales, es que esas personas, esos profesionales, no pueden estar de tu mano y en esa consulta capacitarte y ayudarte en ese autocuidado, que es lo más importante que hacemos las enfermeras familiares y comunitarias. El trabajar de la mano con la persona a través de un contrato terapéutico. ¿Dónde queremos ir juntos? ¿Y cómo lo vamos a hacer a lo largo del tiempo? Tenemos un gran problema en la obesidad infantil. Tenemos que trabajar con esos niños, pero tenemos que trabajar también con la familia. ¿Me permites que te interrumpa un momento? Sí, por supuesto. La obesidad infantil, por ejemplo, como un ejemplo, o alguno de los aspectos del desarrollo de los factores de riesgo. ¿Son los centros de salud donde hay que empezar a hacer eso o hay que incluso que salir a la sociedad? Ahí vamos. Somos enfermeras familiares y comunitarias. Tenemos que salir a buscar a las personas. Lo que nosotros digamos llega a un porcentaje de población. ¿A dónde llega lo que dice Ibai Llanos? Tenemos que cambiar los modelos. Los adolescentes no ven la tele, están en el TikTok. Los mensajes llegan de otra manera y tendremos que hacer una campaña de marketing con esos niños y esos adolescentes. Y vamos un punto más allá, es que nosotras somos familiares y comunitarias, volvemos a lo mismo, no es pediatría, medicina de familia, es que cogemos a los hijos, a los recién nacidos
y terminamos con la gente de 100 años. Yo siempre digo que vamos de 0 a 100 y trabajamos todo a lo largo, desde la prevención primordial hasta la prevención secundaria. No olvidemos que en la rehabilitación cardíaca la fase 3 es una fase que tiene que estar en los centros de salud, porque es a lo largo de la vida. Entonces, es que, señores de la Comunidad de Madrid, estáis perdiendo a un montón de enfermeras maravillosamente formadas que están perdidas trabajando en otros hospitales y que perdemos capital humano para nosotros y para vosotros. Gracias. Yo creo que cuando uno quiere cambiar la sociedad tiene que ir a las escuelas. Y oía con gusto las propuestas de empezar a educar. Realmente, si no educamos a nuestras niñas, a nuestros niños en lo que es los cuidados y no creamos entornos saludables, difícilmente vamos a poder cambiar. Seguro que podemos hacer muchas cosas, pero de nuevo estamos todavía en esta necesidad de interactuar entre los distintos dominios. Charo, tú ahora has cogido responsabilidad en la atención primaria, un reto, uno, por la importancia que tiene, otra por el difícil momento que estamos teniendo todavía, cogiendo aire casi literalmente después de todo el tsunami del COVID, con esta exigencia que nos hemos autoimpuesto realmente y que además nos exigen con absoluta lógica los pacientes y los ciudadanos. ¿Cómo lo ves de tu perspectiva? Hablamos de promoción de la salud, prevención, diagnóstico. ¿Hacemos lo suficiente? Si tengo que utilizar una palabra, digo no. No, pero igual que no se hace lo suficiente en ningún ámbito, yo ahora vengo de continuidad asistencial y también diría lo mismo. No, no hacemos lo suficiente, pero se hace mucho. Y se hace mucho que no se ve, que eso también quiero decirlo. Comentaba antes la directora general, se va a poner en marcha en breve el MUPA. El MUPA es el módulo único de prescripción de activos que se va a hacer desde atención primaria y que hace referencia, bueno, y es semejante a lo que es el MUP, que es la receta electrónica en la Comunidad de Madrid, ¿no? Bueno, pues es algo que se presentará de una manera oficial, pero es importante que se sepa que están haciendo muchas cosas que no son visibles. Eso como se va a presentar de manera estratégica y en breve. Esto va a permitir la prescripción de una actividad física y de otra serie de activos, pero ya se contará. Pero sí quiero decir que, por ejemplo, aunque hay mucho que hacer, y empiezo casi por el final, en el contrato de programa de la Comunidad de Madrid, en atención primaria, hay un indicador de seguimiento al alta de los pacientes, por ejemplo, que han estado ingresados por distintas patologías, ¿no? Y se sabe que eso, y en concreto en aquellos que tenemos un proceso asistencial integrado en la Comunidad de Madrid de la insuficiencia cardíaca, por ejemplo, se ve que disminuye la mortalidad. El hacer un seguimiento precoz al alta disminuyen los reingresos. He empezado como por el final, si me pongo en el foco de la atención primaria. En cartera de servicios de atención primaria hay unos servicios específicos para patología cardiovascular y para riesgo cardiovascular y para promoción de hábitos saludables de vida en población adulta y infantil, en un contrato programa que lo evalúa a nivel de profesional y por el que se le pagan los incentivos y que además está adaptado al nivel de riesgo. Es decir, por ejemplo, en la insuficiencia cardíaca, y vuelvo ya a una patología, a una entidad, en función del nivel de la gravedad del riesgo de esa insuficiencia cardíaca, está determinado qué es lo que se tiene que hacer por cada 3 meses, cada 6 meses o cada año, si es de bajo riesgo, en último caso. Todo eso está especificado. Bueno, el incluir en contrato programa y en los incentivos determinados indicadores que se sabe que tienen un impacto en la calidad de vida, yo creo que es algo muy importante y que no se sabe que se hace, ¿vale? No se sabe que se hace. ¿Se hace suficiente? Bueno, pues yo creo que no, pero vamos a seguir avanzando. Creo profundamente en la atención primaria, en los profesionales de atención primaria, por supuesto en el sistema en general, pero en el aporte
aunque hay que revisar y modificar muchas cosas, por supuestísimo, pero creo que se pueden hacer muchas cosas. O sea que... Muy bien, yo creo que lo importante es que quede el mensaje que tenemos cosas que mejorar, muchas probablemente, pero que tenemos muchas y hay que tomarlo como una oportunidad. Dentro de esa cartera de servicios también está la educación para la salud en grupos y la atención a los colegios, el salir a los colegios, a las comunidades, o sea, se nos mide esas cosas. O sea, esto es absolutamente clave. Ya lo digo yo, que una sociedad solo se cambia a través de la educación, no se puede cambiar. Y la enfermedad cardiovascular, cuando ya está, es demasiado tarde. Todavía se pueden hacer cosas. Carmen, en ese sentido, tú estás como una situación intermedia. Por un lado, estás en una posición como de arriba de la pirámide, ¿no? Hospital, servicio, medicina. Tienes una visión más generalista porque eres internista, además llevas una unidad vascular, o sea que ves de alguna manera pacientes seleccionados, pero sin embargo estás volcada en la prevención, en la optimización de la prevención. ¿Cómo ves tú esta situación, como situación puente que tienes, porque tú de alguna manera ves perfectamente los déficits del sistema, lo que falta, tú trabajas, pero trabajas un poco desde arriba? ¿Cómo estás o cómo intentas, cómo luchas, porque llevas muchos años en esto, intentando hacer estos puentes, estos acueductos a veces para conseguir ese objetivo, ¿no? de optimizar la prevención en los pacientes o eventualmente en los no pacientes? Bueno, lo primero es decir que un placer, o sea, de verdad que un placer estar aquí, porque es que yo esto me lo creo profundamente. O sea, llevo 34 años, estoy a punto de jubilarme, dedicándome, aparte de a mi especialidad, a medicina interna, a apostar por la prevención de la enfermedad vascular. Y fundamentalmente, y suscribo todo lo que has dicho, todo lo que has comentado previamente, creo que están saliendo aspectos fundamentales, mensajes como estamos llegando tarde, fatal. Es decir, el llegar, pero vamos, yo creo que en enfermedad vascular y en todo, ¿no? Es decir, el llegar a un paciente a un hospital es un fracaso. Hay un reparto de las herramientas que tenemos inadecuadas, es decir, no son los hospitales los focos, es un sistema donde hemos trabajado de forma excelente, y yo creo que, pero excelente, y muestra de ello son los códigos, en el evento agudo, en la complicación, pero eso es un hecho puntual en la vida de las personas. Y, insisto, y empieza en su prevención, y lo que hay que evitar es que tenga esto, pero fundamentalmente hay que trabajar el grueso de la historia vascular, está fuera del evento agudo. Y encima, cuando trabajamos y ha tenido ya digo que bueno, yo creo que, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, el manejo del evento agudo es fantástico, pero donde tenemos que hacer muchas más reflexiones en el proceso intermedio. En el proceso intermedio y poner el foco en lo que creo que habría que ponerlo. Entonces, me parecen adecuadísimos muchos de los puntos que en este documento que hemos trabajado y hemos consensuado identificamos. O sea, no se está más que diciendo, hay que empezar mucho antes, hay que empezar en los colegios, estoy repitiendo lo que has comentado, hay que empezar en población general, hay que utilizar, que me parece importantísimo, es decir, métodos tecnológicos, métodos de comunicación actuales. No podemos seguir dando panfletos ni de alguna forma poniendo la televisión para un colectivo, por ejemplo, los adolescentes, ¿no? Donde, bueno, y mucho antes de los adolescentes, donde su vía de información viene por otros métodos. Entonces, creo que hay que adecuar los mensajes al tiempo y ahí veo un retraso que estamos considerando. Y hay que mejorar de forma espectacular la comunicación y la continuidad asistencial. Es decir, no solamente tenemos el déficit de que fuera del evento agudo no lo hacemos tan bien como en el evento agudo, sino que es que además los que nos encargamos de ello no nos coordinamos, no planteamos los mismos objetivos, no hacemos lo mismo y no nos beneficiamos del propio sistema. Es decir, no es posible, bueno, quizá, y empiezo con un mensaje positivo, también has dicho, creo que en este momento en la Comunidad de Madrid se está ocurriendo cosas muy favorables para ponernos de acuerdo y poder mejorar la salud vascular de los madrileños. Creo que están coincidiendo, yo en el tiempo que llevo, una serie de iniciativas, algunas han contadas, otros los conocemos, han salido de los propios profesionales, donde de forma multidisciplinar nos estamos agrupando todos
para decir esto hay que hacerlo así, dejadnos opinar también, ¿no? Porque sabemos un poco en el día a día cuál es el tema. Entonces, se están haciendo cosas, pero hay cosas que son, desde mi punto de vista, inadmisibles, el compartir la información, los sistemas de información. O sea, que no podamos, que mi compañero de primaria no sepa lo que yo he hecho y las modificaciones y que no pueda, que si ese paciente ha ido al 12 de octubre y yo desde la Princesa no pueda ver lo que le ha pasado. Que pongamos, es decir, que no definamos que cada uno, a dónde vamos, cada uno su protocolo de área, circuito de área. Vamos a ver, el problema es el mismo, lo cual crea más una inequidad absoluta. Como comentaba Cecilia, dependiendo de donde sea, voy a llegar a un área o a un profesional que porque le interesa, voy a estar perfectamente atendido. En otro tengo la desgracia de llegar a otro que no. Entonces creo que son errores que son fácilmente corregibles y que podemos corregir. No hay distintos protocolos de área. Hay un protocolo, hay un única, es decir, y esas guías nos las marcan desde fuera. Y los indicadores de resultados están clarísimos, no son la prescripción del cociente, lo siento, IECA-ARAS o esto con esto, que el método de la economía es porcentaje de diabéticos que tienen su hemoglobina o personas que han tenido un infarto o una enfermedad y tienen un LDL debajo de donde lo tienen que saber porque sabemos que va a vivir mejor. Entonces, me parece bueno, pues que hay muchas áreas de mejoras, pero a mí me gustaría acabar con un mensaje positivo, porque creo que estamos en un momento positivo, porque creo que hemos identificado claves que desde mi punto de vista son básicos, es decir, no podemos llegar tarde. Segundo, otro aspecto que se ha dicho, enfermería, el manejo de la enfermedad vascular es fundamental. Yo, en los años que llevo, el paciente pasa conmigo 10 minutos y los otros 20 está con una enfermera especializada en ello, que ve efectos adversos, adherencia, que le mide, que le pesa, que le quita las dudas. Conmigo yo retoco si tengo que retocar determinados aspectos. Entonces, el papel de la enfermería, pero insisto, el aspecto multidisciplinar. O sea, somos muchísimos, cada uno puede aportar valor de su forma. Y insisto que creo que en este momento la detección, o sea, el diagnóstico está hecho, la intención de solucionarlo por todos los profesionales y la consejería, creo que en este momento es cierto, entonces creo que hay que aunar fuerzas y sacar adelante un proyecto que no seamos no solamente la comunidad donde la mortalidad o la tasa sea inferior, sino realmente referencia y modelo para todas las comunidades, porque es que más está todo inventado. Está todo inventado. Muchas gracias. Manuel, estarás de acuerdo que cuando los pacientes llegan a nosotros es demasiado tarde, ¿no? Y creo que tenemos un sistema de atención de agudos espectacular, en concreto el código infarto de angioplastia primaria, que ya es prácticamente universal en Madrid, es excepcional en términos de tiempos de resultados. El problema casi que no sé si estamos empezando a morir de éxito. Sepan que los cardiólogos prácticamente no curamos a nadie, somos fábricas de crónicos. Pero además tenemos tanto éxito que una angioplastia primaria, un infarto, un paciente que haya ido bien, en 2 días lo mandamos a casa. En 2 días no se ha enterado de lo que ha pasado, no ha tenido tiempo de información. Entonces, Manuel, ¿tú compartes esa idea? Porque tenemos programas que son enormemente eficaces y útiles como la rehabilitación cardíaca, pero no sé qué proporción de pacientes tienen acceso, de los de infarto, no digo ya de todos. Y tenemos otro tema de tal velocidad y tal eficiencia en que nos hemos metido los cardiólogos, ¿cómo nos comunicamos y qué continuidad asistencial tenemos? ¿Cómo lo ves desde tu perspectiva? Bueno, yo lo primero también quiero agradecer a Cardioalianza la oportunidad de estar aquí. Yo creo que como Héctor al menos sabe, yo suelo ser muy crítico con este tipo de reuniones. No porque no comparta los objetivos, sino porque pues, el mensaje que damos muchas veces es similar, pues y van pasando los años y ves que no se van tomando las medidas que creo que todos sabemos que hay que tomar, ¿no? Y muchas hemos compartido pues, desde hace 10, 15 años reuniones. Yo creo que esta tiene 2 cosas distintas. Una que me parece que es lo más importante es que viene desde los pacientes y yo creo que de verdad el poder lo tienen los pacientes, con lo cual pues ojalá vosotros sí seáis capaces de cambiar lo que nosotros como profesionales no hemos conseguido cambiar. Y luego que hay representantes políticos. O sea, yo creo que ahora que por los últimos 2 años he tenido varias
reuniones con representantes políticos, creo que todos tienen buena intención, pero es verdad que en general son cortoplacistas, ¿no? Y yo creo que también es entendible porque pues uno está en un cargo un tiempo y todas estas medidas que se han hablado de prevención, etcétera, pues los resultados se ven al cabo de muchos años, ¿no? Entonces yo creo que en salud cardiovascular, probablemente en sanidad en general, nos hace falta un pacto, igual que hay en pensiones el Pacto de Toledo, pues un pacto que estén ahí todos los partidos políticos de acuerdo, oye, vamos a hacer unas medidas, que es verdad que tardaremos unos años en ver el efecto, pero que son medidas que se sabe que van a mejorar la salud cardiovascular y también la salud en general de la población, ¿no? Bueno, nosotros, por ejemplo, el tema del tabaco pues nos preocupa mucho, ¿no? Que seguimos teniendo una prevalencia de tabaquismo altísima, ¿no? Desde el colegio tenemos un plan que es Madrid sin tabaco, que estamos intentando convencer pues, que no se pueda fumar en ambientes públicos de Madrid, que no se pueda fumar en la calle, como ya han hecho en Suecia, por ejemplo, o en Milán y toda la región de Milán, ¿no? Es algo que evidentemente no se puede hacer de un día para otro, pero con un plan estructurado se puede hacer, ¿no? Pues todo el tema de la alimentación saludable, que es mucho más costosa que la alimentación no saludable. Entonces, solo se puede conseguir bajar el precio de los alimentos saludables pues, con un consenso político, ¿no? Y promover el ejercicio de verdad. Yo comparto esto, estamos muy asustados con las cifras de obesidad infantil, ¿no? Y bueno, es verdad que vivimos en una comunidad autónoma en la que es muy barato moverse en transporte público, pero al final, pues a lo mejor tardas lo mismo que si vas caminando, ¿no? Yo les suelo decir a mis pacientes que tienen que integrar el ejercicio físico en su día a día, ¿no? Y también qué podemos hacer, pues desconocía, probablemente por culpa mía, el MUPA, ¿no? El MUPA me parece muy buena. Bueno, pero me gustaría conocerlo. Pero bueno, el MUPA, o sea, yo creo que habría que pagar a la población para que vaya al gimnasio y para que haga ejercicio, ¿no? Porque eso al final sería coste efectivo, ¿no? Y entonces todas estas medidas yo creo que son bien conocidas y que hay que hacerlas. Efectivamente, como se ha comentado, llegamos tarde. Cuando un paciente llega al hospital, ya por mucho que hagamos, el pronóstico que va a tener esa persona no va a ser tan bueno como alguien que no haya tenido eventos cardiovasculares previos, como bien conocéis desde Cardioalianza. Además, creo que también es mucho mérito que lo que intentáis es tener cada vez menos socios, es decir, que haya cada vez menos enfermedad cardiovascular, que es lo que todos perseguimos, ¿no? Y es verdad que una vez el paciente ha tenido el evento cardiovascular, ya es un paciente de altísimo riesgo, ¿no? Y efectivamente tenemos que conseguir dar una buena prevención secundaria. Ahí las unidades de rehabilitación cardíaca son claves. Yo, es verdad que trabajo en un ambiente privilegiado y todos los pacientes que salen de mi unidad van, por definición, a rehabilitación cardíaca. Creo que hemos tenido un cambio, que el COVID también ha tenido algunas cosas buenas, como el permitir los programas de telerehabilitación cardíaca, que al final pues llegan a muchos más pacientes. Y es verdad que la Comunidad de Madrid también es privilegiada en ese sentido, porque tenemos muchos hospitales que tienen, no todos, pero muchos tienen unidades de rehabilitación cardíaca. Y aprovecho que está Elena para darle la enhorabuena por este dato que ha comentado ella, que somos ya no solo la región a nivel nacional, sino de toda Europa con mayor esperanza de vida, con lo cual, pese al panorama negativo que he diseñado, algo de bien se tiene que estar haciendo, pero también hay que saber que eso nos va a producir mucha más enfermedad cardiovascular, porque sin duda la variable que más se asocia con la enfermedad cardiovascular es la edad, con lo cual en Madrid, una persona que nace hoy en Madrid tiene una expectativa de vida de más de 85 años, eso no se puede decir en otro sitio de Europa, pero eso lo que implica es que cada vez va a haber más enfermedad cardiovascular en Madrid, con lo cual tenemos que cambiar el sistema, que es verdad que está muy pensado en la asistencia a la patología aguda, para un sistema más pensado, deshospitalizarlo, que no sé si existe esa palabra, pero un sistema más pensado en patologías crónicas. Y probablemente, yo creo que las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la primera causa de muerte, pero lo que es indudable es que son la primera causa de muerte en los ancianos y por lo tanto cada vez vamos a tener más patología cardiovascular porque la población está envejeciendo en Europa en general, en España en particular y en Madrid dentro de España en particular, con lo cual esto también nos tiene que llevar a un cambio del modelo sanitario, ¿no? Quería hacer una aclaración, bueno, no es una aclaración, es solo una postilla. Es la primera causa de muerte en hombres y en mujeres, la enfermedad cardiovascular. Que importante, ¿eh? No es un problema de hombres, es la primera causa de muerte en mujeres también.
que es un aspecto, no hemos tocado el tema de género, pero que es un tema que también tiene que ver. Bueno, os he dejado hablar un poco a cada uno, ahora os voy a pedir, porque no tenemos mucho tiempo, prácticamente una reflexión telegráfica de las preguntas, de los puntos claves que están en el documento. Os voy a pedir cuál sería, si tuvierais una varita mágica, la cosa que haríais para mejorar cada uno de los 4 puntos que tenemos. Y voy a empezar por información y formación al paciente. A ver si hay alguna voluntaria o voluntario que quiera empezar. ¿Qué es lo que haríais más importante, lo primero o lo más que primaríais para mejorar esto? Pues yo, por ejemplo, utilizaría, me parece que estamos hablando ya de al paciente, no al ciudadano. En este caso es paciente. Entonces, el paciente me parece que pasa mucho tiempo muerto en los centros de salud y en los hospitales, en salas de espera, donde no está haciendo nada. Y creo que programas estructurados, homogéneos y comunes para todos los hospitales y todos los sitios cada día, hoy el día del anticoagulado, hoy el día del hipertenso, hoy el día de hábitos saludables. Perfecto. Telegráfico. Venga, alguien, más ideas. ¿Alguien tiene...? A mí me gusta mucho una figura que yo creo que también se ha promovido algo desde la consejería, que es el paciente experto, ¿no? O sea, yo creo que el que te lo cuente alguien que ha vivido lo que tú has vivido, eso es importantísimo. Yo he tenido la oportunidad este año de hacer el Camino de Santiago con una asociación de cardiópatas y es verdad que hay muchos de ellos que es que tienen un conocimiento muy extenso de su enfermedad y además con una perspectiva distinta que tiene el profesional, que yo creo que llega mucho más. Por supuesto que hace falta una formación por parte de enfermería estructurada, etcétera, pero el que vaya alguien que ha vivido lo que tú has vivido hace unos años, que te pueda decir que se puede salir de eso, que te pueda dar unos consejos dietéticos, de ejercicio, etcétera, yo creo que llega mucho. Hoy sí vais a arruinar en telegramas. Paciente experto, otra. Yo creo que también es muy importante las asociaciones de pacientes, porque ahí les ayudamos mucho. La parte que vosotros no tenéis el espacio, nosotros se lo podemos contar desde la perspectiva nuestra. Entonces creo que hay que recomendar o recetar, no sé si se dice así, a las asociaciones de pacientes, porque os podemos echar una mano. Vale. Creo que hay que prescribir asociaciones. Tenemos que diferenciar información de formación y ir de la mano en ese proceso. Perfecto, Charo. Pues yo no es un tema de información y de formación hacia el paciente, sino hacia el sistema sanitario. Me explico. Creo que deben participar más en el diseño de toda la atención. O sea, que sería nuestra información y formación respecto de lo que necesitan los pacientes. Incorporar al paciente, digamos, a la dirección de dónde va el sistema. Genial. Continuidad asistencial, un reto. ¿Quién se atreve? Una propuesta. Historia única e integrada. ¿Quién no está de acuerdo? Como diga alguien que sí. Yo no solo no estoy de acuerdo, sino que hay que incluir también a los centros privados, porque en Madrid ya tenemos un 33% de pacientes con seguros privados y hay que hacer una historia que sea única para toda asistencia sanitaria a nivel de la Comunidad de Madrid. Sí, porque te sientes muy mal. Yo me ha pasado estar en un hospital por urgencias, que no era mi hospital, y decirme que llevara el informe, y tuvo que ir mi hermana a mi casa a buscar el informe porque no podían acceder a la historia clínica. No conozco a nadie que no esté de acuerdo, sin embargo no ocurre. Esto es un tema que tenemos que insistir porque es una necesidad desesperada e imprescindible. Rehabilitación cardíaca, ¿qué hay que hacer? Dotar primero a los servicios. ¿A qué servicios? A ver, yo lo que conozco es de hospital. Lo que no sé si se puede poner también en otros centros, pero me da lo mismo en otros centros y que se pueda llegar a la rehabilitación cardíaca en fase 3, que esa es muy importante. Yo añadiría, en plan ambicioso, extenderlo a todos los pacientes que han tenido una complicación. Es decir, creo que es un privilegio y es un estupendo que después de un síndrome coronario agudo, aunque no todos puedan entrar, pero ¿qué pasa con los pacientes que han tenido un ictus? Es decir, con las consecuencias que tiene. Entonces, creo que el equivalente a la rehabilitación cardíaca para el paciente vascular cerebral debería estar. Totalmente de acuerdo, pero no estamos pensando con el sistema actual y no estamos diciendo que el sistema actual está desfasado.
en un entorno de pacientes crónicos, ancianos con muy mortalidad, en un sistema hospitalocéntrico no podemos asumir eso. O cambiamos la perspectiva del sistema, ¿no os parece? Hay que cambiar la perspectiva del Claro. sistema. O sea, La rehabilitación cardíaca, si la seguimos basando en el hospital, podemos. nunca va a podemos, llegar. no vamos Nunca a- va a llegar. Rehabilitación cardíaca, hay un edadismo claro, es decir, a los mayores no se les hace rehabilitación cardíaca. Eso tiene que cambiar. También ahora está todo el tema de prevención de la fragilidad, en la que yo creo que hay que trabajar cada vez más, pero también el paciente anciano que tiene un infarto, que tiene un ictus, hay que darle una rehabilitación adecuada, probablemente fuera del hospital, ¿no? Nosotros no lo hacemos en el hospital, como sabes, y yo creo que cada vez más este tipo de programas hay que sacarlos de los Y hospitales. que tenemos Sí, que no. buscar espacios interdisciplinares. O sea, la figura del fisioterapeuta en la rehabilitación cardíaca es fundamental. Pero en esa fase 3, a lo mejor no todos nuestros fisioterapeutas de atención primaria tienen que hacer osteomuscular y tenemos que estar haciendo. Tendremos que reorganizarnos de otra manera. Igual hay que empezar a ir a los gimnasios Y las- municipales, por supuesto, ese tipo de por pacientes. supuesto, Siempre hay que hacer la recursos interrelación. no sanitarios Efectivamente. necesariamente, Sí. o telemedicina, telecontrol. Es decir, hay Efectivamente. otras opciones que se podrían Sí. hacer. Permíteme antes de Sí, sí, pasar, Charo. y uniendo los dos puntos que acabamos de ver, la continuidad y la rehabilitación, utilizando las herramientas informáticas, simplificando, es fundamental la coordinación entre profesionales de todos los niveles implicados. Y ahí no hace falta coger la mega guía clínica, sino cogerla pero adaptarla a nosotros. Y luego utilizando las herramientas informáticas, simplificarlo y luego revisar constantemente lo que estamos haciendo, revisar. Si Resultados. no medimos los resultados, no Resultados. sabemos lo que estamos haciendo. Voy a hacer. Vale, termino ya con lo que yo creo que más o menos estamos de acuerdo, que es la base de la pirámide: promoción, prevención y diagnóstico. Ahí es nada. Venga, 2 palabras, ¿cuál sería el reto, cuál sería vuestro Redes toque mágico? sociales y artilugios que descontrolo y que no controlo nada. No sé ni daros los nombres, he oído TikTok o no sé qué, creo que soy un bicho raro que no tengo en Instagram, que creo que es el que triunfa. Bueno, pues redes sociales y esa metodología para educar en salud. Y sobre para todo el mundo, pero sobre todo para los las colectivos, jóvenes. para no llegar tarde, como empezamos, al niño y al adolescente. Claro. Es que los niños ya están en Instagram. Mi chiquitita No te nada. tiene 5 años y ya le dice, tata, déjame tu móvil, que me voy a poner Instagram. Y Aumentar sabe el- mejor que yo. Aumentar el diagnóstico precoz en los centros de salud, salir, posiblemente a través de esas herramientas, salir hacia afuera. Manuel. Yo sí solo puedo decir una: prohibir fumar en espacios públicos de forma gradual, pues empezando ambientes cerca de hospitales, de colegios, pasando luego a los parques, estaciones de autobús, paradas de autobús, no sé qué, y eso ir ampliándolo como ya se ha hecho en otros sitios. Heli. Y utilizar también todos esos elementos que tenemos. Domingo Marzal, un cardiólogo que conocéis seguro, siempre dice lo mismo. Ha hecho más porque la gente se mueva los teléfonos que se está diciendo, oye, muévete, que todas esas cosas que estamos haciendo. Entonces, si estamos en el mundo de los datos, vamos a utilizar todo eso. Aparte de todo lo que han dicho mis compañeros, por supuesto. Cecilia, has abierto tú, cierras tú. Sobre todo empezar por los niños, porque si no empezamos desde abajo, porque con toda la comida basura que comen, a mí me ponen de los nervios. Entonces hay que empezar a que tengan una educación saludable, pero hay que empezar desde ellos, que ellos además lo captan todo, son muy importantes para que el día de mañana no tengamos esos problemas ni de obesidad, ni de tabaco, entonces es muy importante empezar en los colegios y de campañas desde los niños. Muy bien. Bueno, creo que tendríamos para 2 horas más de contenido, de conocimiento, de visión. No tenemos más tiempo. Nada, muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias a todos por vuestra participación.